Soy Natalia Jordán y este es El Piensaverso, un podcast donde exploramos el universo, la vida y la historia en experimentos pensados. No sé si te has puesto a pensar en esto, pero hay algo que a mí me explota el cerebro. Hay una conexión física entre tu mamá y tú. Una célula de su cuerpo se especializó y multiplicó para hacerte a ti, y tus células siguieron y siguen en ese proceso para transformarte en quien eres hoy. En ese linaje de esas mismas células, tu mamá se formó por una célula de tu abuela, y ella de una de su mamá, y así hacia atrás. Es un linaje de células que se han dividido y multiplicado y especializado en una cadena que nunca se ha roto. ¡Nunca! Podemos seguir yendo hacia atrás en el pasado, y esas células que existían en el 1800 dentro de un ancestro tuyo son parte de esa cadena irrompible. Y en el 1500 también había una persona que tiene esa cadena tuya. Y así, hacia atrás, y hacia atrás, y hacia... ¡Espera! ¿Hasta cuándo podemos retroceder? Aquí es donde me explota el cerebro. No se detiene ni cuando tu ancestro era una especie anterior al Homo sapiens, cuando era un primate, cuando era un mamífero parecido a un ratoncito en medio de la era de los dinosaurios, ni antes cuando era un vertebrado más parecido a un reptil, ni cuando era un pez, ni tampoco antes. Ese pez tuvo padres, quienes tuvieron padres, y así llegamos a un ancestro que no tenía vértebras, un animal mucho más primitivo cuyos ancestros de miles de años antes eran muy simples, y hasta que llegamos a uno que era de una sola célula, una solita. Recordemos que hay una conexión física entre tu cuerpo y esa celulita, pero no termina aquí. Sigue esa célula siendo la división de otra célula anterior, y así hasta la primerísima célula que estaba viva. No puedo con esta información. Hoy necesito contarte esta historia, un viaje fascinante de cooperación, competencia, éxitos, fracasos, recuperación, resiliencia y realmente todo lo que tiene una gran historia, incluido personajes extrañísimos, como un lagarto con un cuello de 3 metros de largo. Es la historia de la vida. Es tu historia. Esta historia es una odisea larga. Y por larga me refiero que dura 4.000 millones de años. Pero a mí, los números que están en millones me superan. Alguna vez nos enseñaron, ¿pero tú te acuerdas hace cuántos millones de años se creó la Tierra? ¿Hace cuántos millones de años apareció la vida? ¿Hace cuántos millones de años aparecieron los dinosaurios? Son tantas cifras de tantos millones de años que a mí se me calienta la cabeza y no me las puedo imaginar bien. Por eso, te invito a que hoy me acompañes en un experimento pensado para simplificarnos estos números. Exploraremos la historia de la vida en la Tierra, con una línea de tiempo acortada. Nos imaginaremos que la evolución de la vida compleja en la Tierra ha ocurrido a lo largo de un solo año. En otras palabras, nos imaginaremos que cada segundo pasan 17 años reales. ¿Te parece? Hace casi 539 millones de años atrás, empezó una era en la Tierra muy importante, el Cámbrico. Y sí, dije un número gigante, pero prometo que es el único que diré. El Cámbrico es tan importante que los científicos marcan un antes y un después. Todo lo que vino antes se llama el Precámbrico, cuando la mayoría de los organismos vivos eran pequeños, unicelulares y simples. Los organismos multicelulares complejos se hicieron un poco más comunes en los años justo antes del Cámbrico, pero es en esta era en que ocurre una rápida diversificación de formas de vida que produjeron los primeros representantes de todos los grandes grupos de animales modernos. Así que, hagamos un ejercicio mental. Imaginemos que podemos reducir todos estos millones de años desde el inicio del Cámbrico hasta hoy, en solo un año. El 1 de enero de 2023 sería el inicio de este periodo y el comienzo del 1 de enero de 2024 sería el presente. ¿Qué pasó entre medio? Nos podemos preguntar cosas como ¿cuándo aparecieron las primeras plantas o los peces y los seres humanos? Bueno, veamos entonces. Primero, deberíamos pensar qué pasó antes de este 1 de enero de 2023.
antes de la vida compleja. Partamos desde el principio de los tiempos. Lo primero que conocemos que ocurrió fue el Big Bang. En nuestra escala de tiempo acortada, el Big Bang ocurrió un día de junio del año 1998. Por lo tanto, nuestro universo ahora tiene 25 años. Nuestra historia se va a centrar solo en el último año, pero primero repasemos lo que ocurrió desde 1998 hasta el 2022. Veremos cuándo se formaron las galaxias, la Tierra, y cuándo aparecieron y cómo eran las primeras formas de vida. Entre que nació el universo a mediados del 98 y que se formaran las primeras galaxias, tuvieron que pasar casi 2 años. Estas aparecieron en marzo del nuevo milenio, el 2000. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, no fue de las primeras, ni mucho menos. Ella se formó en agosto del 2003, cuando el universo ya tenía 5 años. Pasó mucho tiempo, 12 años más, antes de que se empezara a formar nuestro sistema solar, en julio de 2015. Y un mes después, en agosto de 2015, colisiona una pequeña prototierra y un planeta del porte de Marte. Una colisión que forma la Tierra y la Luna. La Luna estaba mucho más cerca que lo que está hoy. Esto significa que se habría visto gigante, 15 veces más grande. Y se habría visto como con un resplandor rojo, opaco, porque, al igual que la Tierra, habría estado extremadamente caliente, con una superficie de puro océano de magma. Ambas habrían sido perfectos escenarios para los amantes del suelo eslava. El hecho de que estuviera tan cerca tenía un impacto más grande aún. Su cercanía hacía que la Tierra rotara sobre su eje más rápido, lo que significa que el día era más corto. Y no unos minutos más corto, un día duraba solo 4 horas. 4. Impresionante. Esto marca el principio del primer eón geológico, el Jádico, un tiempo donde la Tierra se seguía formando. Era un planeta muy caliente, siempre hacían más de 100 grados Celsius. Esto significa que no solo hacía demasiado calor, significa que en el Jádico no había mares ni continentes, ya que estaba demasiado caliente como para que el agua estuviera líquida. Todo el agua estaba en forma de gas, en el aire. Habían muchas erupciones volcánicas e impactos frecuentes y violentos de grandes asteroides. Un verdadero infierno. A medida que pasaron los meses, se fue enfriando, y es posible que incluso en estas condiciones, por ahí por mayo de 2016, aquí haya aparecido la vida. Pero no tenemos evidencias de esto. En julio de 2016 empieza el segundo eón geológico, el Arcaico, una época que seguía muy calurosa y llena de sismos y erupciones volcánicas, aunque menos que antes. Es en el Arcaico, a finales del 2016, que la Tierra se enfría suficiente como para que cayera agua líquida en forma de lluvias y se crearan los océanos. Y en diciembre de 2016, cuando nuestro universo ya había cumplido 18 años y nuestra Tierra tenía un solo año, es que tenemos registros de lo que con certeza es la primera vida en nuestro planeta, que estaba en los océanos, los procariontes. Nuestros ancestros más antiguos son seres muy simples, de una sola célula y sin núcleo celular. No existen fósiles de los procariontes, pero sí sabemos que existían por las estructuras minerales laminadas que construían, que se llaman estromatolitos. ¿Y cómo se vería la Tierra si pudiéramos sacarle una foto de su primer cumpleaños? Se vería muy distinta a la que conocemos hoy. La atmósfera era rica en metano y no había oxígeno, por lo que el color del cielo no sería azul, sería naranjo. Y los océanos eran ricos en hierro antes de que existiera el oxígeno, por lo que su color habría sido verde claro. Un día aquí dura solo 12 horas. Aunque la Luna se ha ido alejando desde que se formó, todavía se ve 3 veces más grande que en el presente, ya gris y con cráteres como la conocemos hoy. ¡Feliz 2016! En septiembre de 2017 aparecen en los océanos las primeras cianobacterias. Son los primeros organismos en poder hacer fotosíntesis.
Gracias a la fotosíntesis, estos seres vivos empezaron a producir oxígeno y de a poco fueron aumentando el oxígeno en la atmósfera. Con la oxigenación de la atmósfera comienza el tercer eón geológico, el Proterozoico, que a nuestra escala empieza en mayo de 2019. Es en este mayo que aparecen las primeras células complejas, los eucariontes, que significa células con núcleo. Me detengo aquí para recalcar que esto es gracias a una simbiosis. La simbiosis es una asociación íntima de cooperación entre dos organismos, en la que se benefician mutuamente. Me fascina, porque siempre nos hacen pensar que la evolución es pura competencia, pero el primer gran marcador del cambio en la vida no es competencia, es cooperación íntima. Lo máximo. Bueno, un linaje de estos eucariontes evolucionará a animales, pero todavía queda para eso. Antes que los animales, en julio de 2019, aparecen los primeros hongos marinos, los primeros representantes del reino fungi, que también son eucariontes. Y luego también las primeras algas. Estas algas eucariontes tienen células complejas, como las plantas de hoy, con núcleo, mitocondria y cloroplastos, y son los primeros representantes del reino planta. Aquí hacemos una pausa. Hubo un tiempo muy largo, 2 años completos, donde no hubo mucho cambio en la vida en la Tierra. Los científicos lo llaman los 1.000 millones aburridos. En nuestra escala es el tiempo entre agosto de 2020 y agosto de 2022. Eso sí, hay 2 momentos fascinantes en estos 2 años. El primero es que en enero de 2021 aparecen 2 algas rojas muy especiales. Se llaman Raphastamia y Rhamtalus y son muy importantes porque son los primeros organismos multicelulares conocidos. Y esto es alucinante, porque antes habían algas unicelulares que formaban colonias, y de a poco fueron adaptándose a ser cada vez más dependientes entre sí, a cooperar siempre, no a veces. Segundo cambio gigante, y segundo que es gracias a la cooperación. Aprendamos de eso. Y así, la vida se está complejizando cada vez más, y se pone cada vez más interesante. El segundo evento fascinante dentro de los 1.000 millones aburridos ocurre en octubre de 2021. Aquí encontramos a Bangiomorpha, una alga roja multicelular que es el primer organismo que se reproduce por reproducción sexual. Esto es demasiado importante para nuestra historia. Es algo que parece simple, pero tiene repercusiones inimaginables. Los descendientes ya no son simples copias del organismo original, sino una mezcla genética de 2 organismos que crean uno completamente distinto. ¿Alguien dijo cooperación de nuevo? Y con este pequeño salto para las algas, pero gran salto para la vida, sí que podrá avanzar la variación genética, la evolución y la diversificación. Es gracias a la reproducción sexual que han aparecido organismos tan distintos como las jirafas, los tiburones y el tiranosaurio rex, todos de un ancestro común. Pero yo me emociono mucho muy rápido. Avanzamos lento todavía. Tenemos que esperar hasta agosto del siguiente año, el 2022, para que sigan pasando cosas interesantes. Y ¡guau! Que lo serán. Aprovecho esta pausa de los 1.000 millones aburridos para hacer un paréntesis sobre las placas tectónicas. El movimiento de las placas tectónicas de la Tierra produce que los continentes se vayan moviendo y que la corteza terrestre se esté reconfigurando constantemente. Como esto ocurre en una superficie esférica, los continentes están en un ciclo donde chocan y se juntan formando supercontinentes y luego se separan formando nuevos continentes pequeños para volver a juntarse nuevamente. Durante los 1.000 millones aburridos, en diciembre de 2021, se forma el 5º supercontinente conocido en la historia de la Tierra, Rodinia. Y para julio del 2022 se fragmenta en 8 pequeños continentes. Y se acabó la pausa. Sigamos con nuestra historia. Al final de los 1.000 millones aburridos, a principios de agosto de 2022, aparecen los primeros representantes del reino animal. Eran animales parecidos a las esponjas de hoy. Sí, las esponjas son animales. Repito, las esponjas son animales. ¿Qué? Y dato freak de las esponjas.
Si las pasas por una juguera separando las células, estas células se juntan después solitas para formar una nueva esponja. ¿Doble qué? Bueno, con esto ya tenemos representantes de todos los reinos del árbol de la vida. Bacterias y arqueas, que son células simples, y fungi, plantas y animales, con células complejas. Pero no todo siempre es tan lindo. Muy pronto, a fin de agosto, pasa algo muy difícil para la vida en la Tierra. Al menos 2 glaciaciones mundiales congelaron al planeta entero en la llamada Tierra Bola de Nieve. A veces, las condiciones se ponen durísimas para la vida. Ni me imagino cómo sobrevivieron nuestros ancestros, pero por suerte para todos nosotros, lo lograron. Hay una frase que me sirve mucho cuando estoy en un momento difícil. Esto también pasará. Es que es muy cierto, nada dura para siempre, ni la Tierra Bola de Nieve de cientos de miles de años. Finalmente, en octubre de 2022, suben las temperaturas, se descongela la Tierra y damos paso a un nuevo periodo, el Ediacárico. Para mí, el Ediacárico es muy interesante, porque no solo se diversifica mucho la vida, es que aparecen distintas especies de animales extrañísimos y medio extraterrestres, que solo estarán durante estos 3 meses antes del 2023. La vida ediacárica incluye los organismos multicelulares más primitivos y tenían aspectos muy extraños, como gusanos, frondas, discos o bolsas. La vida se diversifica en estos organismos enigmáticos y todo se estaba viendo muy bien, pero como dije antes, esto también pasará. Por alguna razón que desconocemos, hubo una extinción masiva de la vida ediacárica el 31 de diciembre de 2022. No, ¿por qué? Durante diciembre se forma un único supercontinente llamado Pannotia. ¿Tendrá eso algo que ver? No sabemos. Pero mira, hemos llegado al periodo con el que comenzamos nuestra historia y que nos indica el 1 de enero de este año 2023, el Cámbrico. Pero antes, aquí quiero hacer un último paréntesis, cortito, pero necesario, sobre los tiempos geológicos. Todo lo que recorrimos, desde la formación de la Tierra a finales del 2015 hasta este comienzo del 2023, es el precámbrico, y este incluyó los eones Jádico, Arcaico y Proterozoico. Todo lo que viene de ahora en adelante, que incluye solo este año 2023, es el eón Fanerozoico. Hasta ahora no lo he mencionado, pero este eón, este año, se divide en 3 eras y cada era tiene sus propios periodos. Imaginemos las eras como los trimestres y los periodos como los meses. Aunque en esta historia tan entretenida no puede ser tan fácil. Unas eras duran más que otras, igual que los periodos, pero más o menos. Desde ahora empezaré a nombrar algunos periodos y eras importantes, para ubicarnos en la línea de tiempo. Entonces, volvamos a nuestra historia. Es 1 de enero de 2023. Un nuevo eón comienza, el Fanerozoico, que significa vida visible. La primera era de este eón se llama Paleozoico, que significa vida antigua. El Paleozoico durará la mitad del año, se divide en 6 periodos y comienza con el que ya hemos mencionado, el Cámbrico. Geológicamente, el supercontinente Pannotia se ha dividido en 4. Laurentia, Báltica y Siberia se separaron del supercontinente principal llamado Gondwana. ¿Y qué vida hay aquí? En este escenario, en este 1 de enero, aparecen los primeros artrópodos. Viven en los océanos y son ancestros acuáticos de algunos animales que tenemos hoy, como los ciempiés, escorpiones, cangrejos, arañas e insectos. También, este 1 de enero aparecen los primeros moluscos, animales con concha, que son ancestros de los caracoles, los pulpos y los bivalvos. Y aparecen los primeros equinodermos, ancestros de los erizos y las estrellas de mar, y también los primeros corales. Sí, los corales también son animales. El 6 de enero ya se encuentran muchos trilobites, un tipo de artrópodo marino ya extinto, pero muy común en el Cámbrico, y que para mí parecían un ciempiés gordito y corto, con una cabeza como un casco. ¿Los conoces? El 15 de enero aparecerán los primeros vertebrados,
animales con forma parecida a la de un pez, que son ancestros de todos los vertebrados que existen hoy, incluyendo al ser humano. Por ahí nadando, buscando algo que comer, había uno que era tu ancestro y tenía células que se dividirán y dividirán por muchos meses más, sin pausa, hasta formarte a ti. Y a mí también, claro. El 19 de enero ya encontramos los primeros crustáceos y el 27 los primeros camarones. Ambos son artrópodos. Sería muy largo enumerar la aparición de cada uno de los aproximadamente 30 grupos de animales que aparecieron en este periodo. Los científicos llaman filos a estos grupos. En resumen, ocurre la llamada explosión del Cámbrico, una explosión de diversidad donde aparecen todos los grandes grupos o filos de animales que existen hoy. La vida se diversifica en sus océanos y la mayoría de los organismos vivían en el suelo marino o cercano a él. Pero la vida nunca ha sido fácil. La mayoría de estos animales son escasos. Todos excepto un gran grupo. Esta es la edad de los artrópodos. ¿Y qué pasa en la madre tierra? Solo he hablado de los personajes y no del escenario. Bueno, todavía hay poco oxígeno en la atmósfera, por lo que no se ha formado la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas. Los niveles letales de los rayos UV que llegaban a la Tierra impedían una colonización de plantas y animales terrestres. Pero parece que algunos organismos cámbricos sí se aventuraron a la Tierra, y lo sabemos solo por restos fósiles de sus huellas. Estos fósiles tienen nombres muy peculiares. Se llaman proticnites, huellas hechas por un artrópodo, y las misteriosas climacticnites, huellas de un organismo que no se conoce, pero por su forma podría ser un molusco. Me intriga. Pero pasamos a febrero. El 4 de febrero hubo un evento de extinción que, aunque no será de los más importantes, sí redujo severamente el número de especies trilobites y que eliminó a muchos otros grupos importantes de animales marinos. Este evento de extinción marcó el fin del Cámbrico, y el 6 de febrero empieza el segundo periodo de la era paleozoica, el Ordovícico. Esta primera semana habrá un clima caluroso. ¿Y qué pasó? La gente se acuerda de Neil Armstrong, pero no de Buzz Aldrin. Conocemos al primer hombre en la Luna y no al segundo, su compañero. El Ordovícico es el Buzz Aldrin del Cámbrico, porque no están los pioneros. No aparecieron los primeros filos o divisiones de organismos, pero es un periodo fascinante porque es aquí que ocurrió el aumento de biodiversidad global más importante en la historia de la vida marina. Tan importante que los científicos le pusieron nombre. Se llama el evento de la gran biodiversificación del Ordovícico. Ah, no, nunca esperes mucha creatividad en los nombres que les ponen los científicos a los eventos. Ya te contaré otros y verás de lo que hablo. Bueno, la cosa es que en este evento se triplicó la biodiversidad marina. ¡Triplicó! Cada grupo o filo que había aparecido en el Cámbrico aquí se diversificó en varias clases y órdenes y especies. Y los sistemas ecológicos llegaron a nuevos niveles de complejidad, mucho mayores que en el Cámbrico y parecidos a los niveles del presente. Eso significa que aquí sí que estaba interesante la cosa. Competidores, depredadores, presa, cooperación. Aquí sí que había que estar atento para sobrevivir. En el Ordovícico, los moluscos y artrópodos dominaron los océanos, ya no solo en el fondo poco profundo de aguas tropicales, sino en todos los ambientes marinos. Ellos son los dueños del barrio aquí. Por su lado, los corales se diversifican y forman arrecifes. Y, ya con suficiente oxígeno en la atmósfera y una capa de ozono protectora, el 16 de febrero aparecieron las primeras plantas en la Tierra. Eran plantas simples y muy pequeñitas que vivían a la orilla de ríos y lagos, los musgos. Aquí también se encuentran los primeros hongos de tierra, llamados glomerales, y que probablemente tuvieron un papel crucial en facilitar que las plantas colonizaran la Tierra, a través de una simbiosis por micorrizas. En una micorriza, ambos se facilitan nutrientes. No dejaré pasar este momento sin decir que el gran paso de colonizar la Tierra es por cooperación y no competencia. De nuevo,
Toma, Charles Darwin. Ya, eso era broma. Darwin nunca planteó que la evolución era pura competencia. Solo hay personas que después redujeron lo que dijo a la sobrevivencia del más fuerte, y están equivocados. Dato curioso, Darwin nunca usó esa frase. La tercera semana de febrero ya pasamos a climas más templados, y ahora hay que abrigarse. Las plantas terrestres empiezan a captar los gases invernaderos de la atmósfera, bajando la temperatura de la Tierra cada vez más. Así, desde el 23 de febrero empieza una serie de glaciaciones al final del Ordovícico. Oh no, te adelanto una cosa, el Ordovícico termina mal. Tan mal que es el segundo evento de extinción masiva más grande de la historia en la Tierra. Spoiler, el más grande estará al final del Pérmico y terminará con la era Paleozoica. Pero no nos adelantemos. La extinción masiva del Ordovícico consta de 2 eventos. El primer evento de extinción ocurrirá el 5 y 6 de marzo, con lo que el 6 de marzo se acaba el Ordovícico y comienza el tercer periodo de la era Paleozoica, el Silúrico. Probablemente, esta extinción masiva se debe a las bajas temperaturas a las que llegó la Tierra, debido a la fotosíntesis de plantas terrestres. El segundo gran evento es del 6 al 8 de marzo, probablemente producido por la glaciación del supercontinente Gondwana, que ya había migrado al Polo Sur. ¿Y qué tiene que esté en el Polo Sur? Bueno, eso hizo que bajaran los niveles del mar y disminuyeran los niveles de oxígeno en el agua. Y no necesito explicar lo importante que es el oxígeno y el agua para la vida. Estos 2 episodios forman una extinción masiva que termina con el Ordovícico y empieza con el Silúrico. Así que, ¿cómo lo llamó el comité creativo de los científicos? La extinción Ordovícico-Silúrico. Esta extinción resultó en la pérdida del 85% de las especies presentes hasta entonces. 85%. Y yo estaba tan entusiasmada con lo que habíamos ganado en biodiversidad. Así que entramos al Silúrico, el 6 de marzo. El clima ya no es tan helado, y los glaciares se retraen al Polo Sur solamente. En este periodo comienza una estabilización del clima general de la Tierra, con una fase cálida de efecto invernadero bastante larga, y con grandes extensiones de mares cálidos y poco profundos alrededor de las masas terrestres en el Ecuador. Exquisito, vacaciones en el Caribe. Y no lo encuentro rico solo yo. Estas condiciones fueron ideales para una rápida recuperación de la biodiversidad, luego de la gran extinción del final del Ordovícico. Iremos descubriendo que si hay algo en lo que se destaca la vida, es que es resiliente. Aprendamos de nuestro linaje tan heroico. Durante todo el Silúrico, los continentes no se quedan quietos. Avalonia, Báltica y Laurentia se estarán acercando cerca del Ecuador, hasta que chocarán a final del periodo, formando un segundo supercontinente al norte de Gondwana, llamado Euramérica o Laurasia. Para imaginarnos un poco, Euramérica más o menos tenía las masas que comprenden a lo que hoy es Norteamérica, Europa y la mayor parte de Asia. Y Gondwana estaba formado por lo que hoy es Sudamérica, África, India, Australia y la Antártica. Esta segunda semana de marzo aparece un personaje que me encanta, Hekelopterus renanie, un artrópodo parecido a un escorpión marino que es el artrópodo más grande jamás encontrado. Medía 2,5 metros de largo. Imagínate encontrarte en el agua con un escorpión de 2,5 metros de largo. Me muero. En el mar evolucionan unos de tus ancestros del Silúrico, los primeros peces óseos. Los peces se diversificaron considerablemente y desarrollaron mandíbulas móviles, pero los invertebrados seguían siendo los dominantes en el mar, representando la mayor diversidad de animales. Se diversificaron varios grupos de animales, como los braquiópodos, briozoos, moluscos, equinodermos, que eran comunes y diversos, pero los trilobites ya estaban disminuyendo. ¿Y estaban todos en agua salada? No. Algunos peces y grupos de invertebrados también colonizaron hábitats de agua dulce. Bueno, y es aquí en el Silúrico que se empieza a conquistar la Tierra más aún. Ya a principios de marzo encontramos a los milpies,
pequeños organismos que probablemente se alimentaban de los musgos que ya habían aquí. Estos musgos ya estaban formando bosques miniatura extensos, a orillas de lagos y ríos. Estamos tan acostumbrados a que los bosques sean gigantes y nosotros tan pequeños, pero aquí nosotros somos los gigantes. Tenemos que caminar con cuidado. Y la evolución no se detiene. El 19 de marzo aparecen las primeras plantas vasculares. Son plantas terrestres con tejido especializado para transportar nutrientes y agua, e incluirán a todos los árboles y arbustos en el futuro. Pero estas primeras plantitas eran muy pequeñas y simples. Eran del género Cooksonia, ya extinto, y tenían solo unos pocos centímetros de alto, sin hojas, ni flores o raíces, solo un simple tallito que terminaba en una cápsula para las esporas. Pero así se empieza. Si algo me ha enseñado esta historia de la vida es que los cambios importantes ocurren casi sin que uno se dé cuenta. Paso a pasito de pajarito. Poco a poco empezaron a aparecer y desarrollarse nuevas plantas más complejas, y por esos mismos días de marzo ya existen unas como Baraguanacia, más grande que Cooksonia. Podía llegar a unos pocos metros de alto, con tallos ramificados y pequeñas hojas como agujas. Y vamos, que el mundo se sigue poblando de nuevos personajes. Análisis moleculares indican que es en estos días que también aparecen los primeros insectos, los primeros animales completamente terrestres que son descendientes de artrópodos marinos, aunque hoy no tenemos evidencia fósil de estos primeros insectos, así que no sabemos bien cómo se veían. Los hongos terrestres también se diversificaron en este periodo. Uno, llamado Prototaxites, y que sobrevivió la extinción ordovícico-silúrica, formaba estructuras parecidas a un tronco de 1 metro de ancho y hasta 8 metros de alto, convirtiéndolo, probablemente, en el organismo más alto del Silúrico. Cuesta imaginarme un hongo de 8 metros de alto. ¡Wow! Ya a fines de este periodo, el 25 de marzo, aparecen los primeros arácnidos, los Trigonotarvida, que se parecían a las arañas, pero que no producían telas, y representan los primeros depredadores terrestres. Lo encuentro extraño. Yo siempre me imaginé que el primer depredador sería uno grande, como un cocodrilo. Bueno, y como todo, el Silúrico debía terminar. Finalizó con una serie de eventos de extinción menores relacionados con el cambio climático, dando paso al cuarto periodo de la era paleozoica, el Devónico, el 23 de marzo de nuestro año 2023. En el Devónico pasan muchas cosas fascinantes para la vida en la Tierra. Un poquito de pronóstico del tiempo con voz de noticiero. El Devónico comienza con un clima tropical cálido de alrededor de 30 grados Celsius, pero las temperaturas empezarán a bajar un poco a mediados del periodo. El 29 de marzo, el clima será más templado, de 23 a 25 grados, para luego subir de nuevo a finales del Devónico el 18 de abril a los 30 grados. En los océanos están ocurriendo cosas fascinantes. Hubo tal diversificación de peces que esta es la llamada edad de los peces. Por ahora son los placodermos, peces con armadura que aparecieron en el Silúrico, los que dominan en todos los ambientes acuáticos. Pero esta última semana de marzo aparecen los primeros tiburones y los primeros actinopterigios, que son los peces que actualmente dominan los mares, y los primeros sarcopterigios, que son los peces ancestros de los vertebrados terrestres. Aquí está la metafórica tatarabuela de tu tatarabuela de tu tatarabuela nadando por ahí. ¿Y si le sacamos una foto para hacer un álbum familiar? ¡Bellísima! Como te decía, estos grupos de peces se diversifican y extienden por los océanos, y muchos también por agua dulce. Las esponjas y corales también se diversifican, y para el 11 de abril aparecen los primeros amonites, una subclase de moluscos con concha en espiral, que a mí me encantan. Son esos cuya concha parece una de caracol y que cada vuelta de la espiral va creciendo como la secuencia de Fibonacci. Son matemáticamente bellos. Aunque la diversificación de peces es emocionante, la explosión de diversidad en las plantas vasculares del Devónico es incluso más espectacular, y los científicos, siempre creativos, la llamaron la explosión devónica. Las plantas vasculares empiezan a formar verdaderos bosques,
cambiando la faz de la superficie terrestre para siempre. Se forman suelos complejos, se generan hábitats más complejos y estables, y aumenta la materia orgánica tanto en la tierra como en los mares, dado la conexión de las dos por el ciclo del agua. Aparecen los primeros árboles y arbustos aproximadamente el 15 de abril, y luego los helechos. En el Devónico tardío, estos grupos siguen conquistando nuevos ambientes y diversificándose, con algunos árboles llegando a medir 30 metros de alto. Y el 25 de abril aparecieron las primeras plantas con semillas, llamadas plantas espermatófitas. Por ahora no serán abundantes ni diversas, pero la semilla es una estructura que protege del ambiente externo, y eso será muy importante para cuando las cosas se pongan difíciles. Spoiler, se pondrán difíciles. En cuanto a los animales en la Tierra, los arácnidos y milpies se establecieron más, y el primer fósil de 100 pies data del 25 de marzo. Los 100 pies son artrópodos del subfilo Myriapodos, que también incluyen a los milpies, pero a diferencia de estos últimos, que son herbívoros, los 100 pies son depredadores voraces. Y llegamos a una tercera razón de por qué el Devónico es fascinante. Coincidiendo con la aparición de bosques de plantas más altas, el 29 de marzo aparecen los primeros insectos voladores. Son los primeros animales en conquistar el aire, millones de años antes que las aves. Aunque, a mi parecer, lo más importante del Devónico ocurre con algunos sarcopterigios, esos peces que mencioné hace unos minutos. El 11 de abril evolucionan unos animales semiacuáticos primitivos, llamados tetrapodomorfa, a partir de estos peces. Su forma era transicional entre los peces y los verdaderos tetrápodos, animales terrestres de 4 patas. Tetrapodo significa 4 patas, y que incluirán a anfibios, reptiles, incluyendo dinosaurios y aves, y a nosotros, los mamíferos. Te presento a uno de tus ancestros más interesantes, Tiktaalik. Es uno de estos organismos transicionales entre los peces y los vertebrados terrestres. Un pez sarcopterigio que vivió el 21 de abril aproximadamente y que tiene características tanto de pez como de tetrápodo. O sea, branquias y escamas de pez, articulaciones y huesos de extremidades medio pez, medio tetrápodo, costillas y cuello móvil de tetrápodo y hasta pulmones. Un pez con pulmones. Segunda foto para el álbum familiar. Tiktaalik todavía era transicional entre pez y un animal terrestre de 4 patas. Los primeros tetrápodos verdaderos que se conocen son del 25 de abril, un tataranieto del Tiktaalik, llamado Ictiostega, y luego otro del 28 de abril, el Acanthostega. Ambos tenían 4 patas y pulmones, pero cabeza aplastada como de pez y una cola larga que les ayudaba a nadar. Aunque podían vivir en tierra, seguían estando más adaptados al agua que a la tierra. En ese sentido, eran anfibios. Es que claro, un dato curioso, anfibio significa 2 vidas, pero no eran como los anfibios modernos. Foto a Ictiostega y foto a Acanthostega. Vamos avanzando con el álbum familiar. Pero no todo es bueno para todos y todo está conectado. Desde el 16 de abril empieza el Devónico tardío. Y esta época del Devónico se caracteriza por una extinción masiva, llamada la extinción del Devónico tardío. Seguimos con los nombres originales. Es la segunda de 5 extinciones masivas que habrán en la historia de la Tierra. Durará desde el 16 de abril al 2 de mayo, semanas en las que hay 3 episodios de extinción. Y como digo, todo está conectado. La impresionante expansión de los bosques de plantas terrestres alteró el ciclo global del carbono y provocó anoxia en los mares, que significa falta de oxígeno, lo que produjo una extinción masiva de la vida en los océanos. Durante este tiempo se extinguió el 75% de las especies en los océanos, o sea, 3 de cada 4 especies. Los placodermos, los peces más comunes en el Devónico, se extinguen del todo, y desaparece la mayoría de los miembros de los peces sarcopterigios, dejando solo unos pocos sobrevivientes. Recuerda, ellos son nuestros nobles primos, descendientes de nuestros ancestros en común. En cambio, la vida terrestre casi no sufrió, y siguió evolucionando de cara a la siguiente era.
Para saber qué pasó con nuestros ancestros después del Devónico, necesitamos una segunda parte. Te dejo con algunos spoilers. En el siguiente episodio veremos la extinción masiva más grande de la historia. Veremos la era de los reptiles, con la aparición y extinción de los dinosaurios, y la era de los mamíferos, donde aparecemos los humanos. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por escuchar el Piensaverso. Soy Natalia Jordán y te invito a escuchar los otros episodios de este podcast donde exploramos el universo, la vida y la historia en experimentos pensados. Compártelos, suscríbete y coméntame lo que más te gustó o si tienes preguntas en el Instagram Piensaverso. ¡Hasta la próxima!